En el mundo apocalíptico el prota indica que ya debieron de pasar 2 semanas, pensando en su esposa espera que la hayan encontrado, al rato nota que está muy silencioso y se pregunta del por qué. Indica que es sospechoso y poco después llega a casa, llama a sus esposas pero ve que no hay respuesta, ingresa en otras habitaciones buscando a su tío pero nota que tampoco se encuentran en casa. Alarmado empieza a gritar sus nombres y en eso se encuentra con el comandante Lon, el cual le dice que al fin ha vuelto, cambiando de expresión indica que le pasó algo a su esposa. El prota se asusta pero el comandante lo calma indicando que no se perdió pero contrajo una extraña enfermedad. El prota no entiende y el comandante menciona que al parecer se encontraron con un rey cadáver el cual los infectó con un virus extraño. Pide que lo siga y el prota indica que quiere verla, al rato vemos un laboratorio biológico y una vez ingresan saludan al comandante. Este pregunta cómo va la situación y el director del instituto indica que la enfermedad no es nada sencilla, menciona que de todos los participantes la señorita Xiao Yu es la más afectada. El prota no lo cree y pide que la lleve a verla. El director pregunta quién es y el comandante indica que él es el esposo de la chica. El director pregunta si acaso es Wang Bin ya que la paciente estuvo llamándolo varias veces. El prota pide que le diga qué pasó mientras el director le dice que debe de seguirlo. Poco después ingresan a una área distinguida y observamos varias cápsulas. El prota pregunta qué es esto y el director contesta que son cabinas con soporte vital, indica que las utilizan para aislar a los infectados. El prota pregunta del por qué utiliza un método tan costoso y el otro contesta que al principio quisieron ahorrarse costos pero no pudieron por un problema. Cuenta que actualmente se encuentran dormidos pero todos se despiertan una vez llega el anochecer. El prota no entiende y el director comenta que tomaron muestras del virus y descubrieron que ésta se activa durante la noche. Indica que al principio pensaban que estaban relacionado con la gratificación ultravioleta, pero tras muchas pruebas descartaron la hipótesis. El prota pregunta del por qué y el otro contesta que el virus parece tener conciencia ya que una vez despiertan parecen actuar colectivamente como si estuvieran recibiendo algún tipo de orden. El prota piensa en las palabras de un virus recibiendo órdenes. Pensando en el caminante Aseski se pregunta si acaso tenía razón en lo que dijo de que los reyes caminantes tienen la capacidad de controlar el virus. El prota pregunta si hay personas no infectadas y el presidente contesta que hubo 2 personas las cuales no fueron infectadas por completo. Comenta que trataron de preguntarles pero era inútil ya que estos hablaban sin sentido. El prota no entiende y el otro contesta que tras despertar lo único que decían eran maldiciones y pedían que no visitaran ese lugar indicando que también serían maldecidos. El prota no puede creerlo y el comandante Long comenta que también estuvo presente cuando esos supervivientes dijeron las maldiciones. El director pide que la acompañe y mientras caminan Wang Bin se percata de algo ya que reconoce a su tío y a la hermana de un amigo. Posterior a eso ve al niño y pregunta por qué ellos están infectados. El director contesta que los miembros de su familia resultaron infectados, indica que la persona que los infectó fue la señorita Xiao Yu. El prota le dice que no puede ser posible y poco después vemos que el director abre una puerta. En el interior vemos a la esposa y el prota sorprendido pregunta cómo pudo pasar esto, se pone de rodillas gritando que es su culpa pero el director lo calma indicando que la vida de la señorita no corre peligro. El prota pregunta si habla en serio y el director contesta que la señorita es la más afectada ya que tiene una gran cantidad de virus en su cuerpo, deduce que ésta debió de estar infectada la primera vez que regresó. Wang Bin pregunta del por qué no notó nada y el director contesta que su sistema inmunológico es diferente a la de la gente común. El prota no sabe cómo decirle que eso es gracias a la fruta prohibida que le dio de comer la cual elevó sus puntos de atributo. Cambiando de tema pregunta si tiene un tratamiento y el director indica que actualmente no encontraron ningún plan para neutralizarla, menciona que la única forma es ir al lugar de la fuente del virus, encontrar una muestra y crear un antídoto. El prota pregunta si acaso se refiere a encontrar al rey cadáver, el director le dice que sí indicando que él también tiene planeado ir. El prota pregunta si está seguro y el otro contesta que deben apresurarse ya que si no lo hacen teme que sus vidas corran peligro. El prota le dice que irá con ellos lo cual lo sorprende. El comandante Lon indica que deben de dejarlo, dirigiéndose al prota menciona que estaba esperando su regreso para guiar un grupo. Le dice que con el presente habrá más probabilidades de salir victoriosos, el director indica que había escuchado hablar de él por lo que lo dejará liderar el equipo. Wang Bin le dice que no es muy bueno en eso, el comandante le dice al director que tomará el liderazgo y el prota observando a su esposa indica que partirán al amanecer. Ya por la noche el prota observa a su esposa, en eso aparece el director y pregunta si aún estaba en este lugar. Wang Bin contesta que quiere ver qué pasa durante la noche. El director le dice que lo acompañará y el prota pregunta si sabe cómo su esposa pudo transmitir el virus a su tío y a los demás. El director pide que lo llame Naige, contesta que no está seguro.
Le dice que después del incidente la señorita volvió a su casa como si estuviera buscando a alguien. El prota comprende, el director indica que posiblemente lo estaba buscando ya que era la única persona en quien podía confiar. El prota pide que le cuente más acerca de su comprensión del virus. Nigel le dice que según su investigación descubrieron que ese virus es completamente diferente ya que los infectados no tienen un deseo de comer carne o de morder a una persona. Indica que las personas infectadas tienden a desahogar sus emociones. Le dice que hicieron experimentos mientras estaban inactivos y descubrieron que son muy sensibles a la luz. También cuenta que al parecer les gustan las cosas brillantes y suelen acercarse a ellas. El director indica que su esposa seguramente se infectó en la primera vez que participó en la incursión. El prota se da cuenta de algo y recuerda que cuando regresó de Rusia pudo notar un leve cambio en su mirada. El director le dice que todos los infectados tienen un pequeño sarcoma detrás de la cabeza. Indica que tras analizar el sarcoma descubrieron que se trataba de una polilla, por lo que la llamaron el virus de la polilla loca. El prota pregunta si acaso el enemigo es una polilla. Nigel le dice que es una hipótesis y el prota pregunta si en el futuro también habrán cucarachas. Tomándose de la barbilla pregunta si ese rey cadáver tendrá forma de insecto. El amigo pregunta si será como la doctora Liang. El prota pregunta si la conoce y el amigo contesta que sí, indicando que si es un caminante de ese nivel será complicado. En eso vemos que la esposa empieza a abrir los ojos y pregunta si acaso es Wang Bin. El prota le dice que sí y vemos que la chica empieza a sacudirse. El director indica que está teniendo un ataque y la chica empieza a maldecir a todos indicando que los matará. El director menciona que le pondrá un sedante mientras vemos que la chica empieza a retorcerse. Poco después vemos que ésta se calma lentamente y el director indica que si no estuviera atada sería un caos ya que no podrán controlarla. El prota maldice y pregunta qué hay de los otros infectados. El director le dice que está controlado ya que estos no son tan enérgicos como su esposa. Pide que lo vea positivamente ya que si todos fueran similares a su esposa sería un caos. El prota le dice que tiene razón. En otra parte vemos a la reina araña, la cual indica que se empezarán a mover. Pregunta si está listo y vemos que aparece otro sujeto el cual indica que se hará cargo. Al día siguiente el director pregunta si ya están listos. En eso escucha una voz familiar y vemos que se trataba del prota. El director le entrega un brazalete indicando que es el suyo. El prota pregunta qué es eso y el director informa que es una herramienta que puede registrar sus signos vitales como también dar su ubicación. Le dice que no conocen el lugar por lo que deben de contar con esto si llegaran a perderse. El prota pregunta si acaso irán a las montañas. El director le dice que según la información todo ocurrió en ese lugar. El prota se pregunta si otra vez recolectará oro y el director pregunta si acaso dijo algo. El prota le dice que estaba pensando en voz alta, pregunta si habrán caminantes y el director indica que según el informe existe un pueblo aislado del mundo. El prota pregunta cuántos irán a las montañas y el director menciona que contándolos serán 10 personas. El prota le dice que deberían de partir y poco después nos vemos en un convoy de coches militares. El prota observa los alrededores e indica que después de resolver este asunto irá a buscar a su esposa Zhao Qiang. Observando a los otros indica que se está acostumbrando a tener compañeros en las misiones. Vemos que el coche se detiene y el prota pregunta qué ocurre. El director contesta que al parecer hubo un derrumbe. El prota entiende y vemos que efectivamente el camino está destrozado. Pregunta cómo pasarán y mientras una polilla se acerca al director este indica que tendrán que descargar todo el equipo. En eso nota al bicho y apartándolo se pregunta por qué hay una polilla a plena luz del día. Después de eso indica que deben de moverse. Mientras retornan notan algo y preguntan dónde está el conductor. El prota pregunta si acaso salió a orinar pero rápidamente se percatan de que no hay nadie. Wang Bin se dirige a otro coche y mientras trata de preguntar se percata de que tampoco hay nadie. Este se sorprende y comenta que todas las personas desaparecieron. Rápidamente corre a los demás coches y le dice al director que todas las personas desaparecieron. El otro queda sorprendido y se pregunta qué es lo que pasó. El prota le dice que las cosas están en los coches y solo las personas desaparecieron. El director comenta que es extraño mientras que Wang Bin deduce que el enemigo ya empezó a actuar. Observando el derrumbe indican que seguramente fue obra suya. El prota le dice que deben apresurarse y el director indica que deben de tomar el equipo y dirigirse al pueblo. Después de un tiempo el prota le dice al amigo que tiene una buena resistencia. El otro indica que no puede compararse a él. Menciona que ya caminaron casi un día y pregunta por qué no pueden abandonar el bosque. Observando los brazaletes menciona que planeaba encontrarlos mediante el GPS pero no esperaba que encontrarán los brazaletes tirados en el camino. El prota pregunta si aún estarán con vida a lo que el otro contesta que es muy posible. Ya que todos los integrantes se sometieron a un estricto examen físico, el prota pregunta qué pasará si estos llegarán a infectarse. El director pregunta si acaso cree que se infectaron en el camino.
Wang Bin indica que posiblemente pasó cuando bajaron para ver el derrumbe. El director pregunta cómo pudieron haberlo hecho en tan corto tiempo. El prota observa los alrededores y se pregunta si acaso los estarán vigilando. En ello nota algo y observa unos bichos volando, nota que son polillas, le dice al director que su conocimiento no es tan profundo pero según lo que sabe las polillas no vuelan durante el día. El director le dice que tiene razón y abriendo los ojos recuerda que cuando bajaron del coche también observó una polilla. El prota pregunta si habla en serio y el otro empieza a entenderlo. Señalando menciona que las polillas son las responsables y seguramente los están observando a través de ellas. El prota menciona que los matará y utilizando su palma explosiva logra carbonizarlos. En otra parte vemos que el rey cadáver nota esto y contesta que ese sujeto es un poco divertido, riendo indica que sin embargo él es un rey. Volviendo con el prota este indica que no podrán escapar. Observa que se acercan muchas polillas. Pregunta qué harán y propone atrapar uno pero el director indica que solo deben seguir caminando. Pide que no actúe precipitadamente ya que podría resultar infectado. Vemos que las polillas se van acercando y el prota comenta que al parecer se están fusionando. El amigo alarmado contesta que es un rey cadáver y vemos que efectivamente aparece una enorme polilla. El prota pregunta a la sistema a qué nivel pertenece ese rey cadáver. Xiaoma contesta que está en una forma completa y el prota sonriendo indica que podrá conseguir mucho oro. El monstruo pregunta si es Wang Bin, indica que se divertirá con el juguete que creó. El prota no entiende y pregunta a qué se refiere con jugar. El director le dice que al parecer ese rey cadáver puede crear monstruos artificialmente. El prota pide que se aleje ya que parece que él es su objetivo. Vemos que empiezan a pelear mientras el director se marcha pidiendo que tenga cuidado. El monstruo se fija en el amigo y sonriendo este lanza un ataque. El prota trata de bloquearlo pero al ver que el ataque no iba dirigido a él trata de advertir al amigo. El otro se da la vuelta y vemos que es derribado. A continuación un látigo formado de insectos logra atraparlo. El prota lo observa pero en eso el bicho se acerca por detrás y lanza un ataque. El prota lo bloquea pero en el proceso vemos que daña su brazalete. Este se transforma y enciende sus llamas, indica que lo matará de un golpe y lanza su poderosa palma explosiva. La sistema indica que logró derrotarlo. Al rato este maldice ya que secuestraron al amigo. Observa su brazalete pero se da cuenta que está inutilizable. Rápidamente activa su habilidad de supervisión y trata de buscar en todas partes. Poco después se da cuenta que no hay nadie y comenta que será un problema. En otra parte vemos que llevan al director. Una vez encima de un lago los bichos lo sueltan y empieza a hundirse. En el sureste se despierta y sale a la superficie, empieza a toser y se pregunta dónde está. Calmándose menciona que debe ir a la orilla y una vez sale trata de comunicarse con el prota mediante el brazalete. Revisando se da cuenta que no puede encontrarlo, observando a todas partes indica que no hay polillas, se dispone a revisar sus cosas y ya por la noche indica que hará secar su ropa. Recordando menciona que hubo una explosión pero es imposible que eso lo haya mandado a volar una gran distancia. Pensando en eso menciona que lo trajeron a este lugar y se pregunta por el propósito. Se pregunta qué le habrá pasado a Wang Bin. Comiendo menciona que debe recuperar las fuerzas e indica que no debe de preocuparse por Wang Bin ya que es un sujeto capaz de derrotar a varios reyes cadáveres a la vez. En otra parte el prota indica que lo buscó toda la tarde pero no pudo encontrar nada, indica que buscará algún objeto necesario en la tienda, llama al sistema y esta indica que está lista. Pregunta cuáles son sus órdenes y el prota le dice que quiere utilizar la ruleta, la sistema le dice que cuenta con 410.634 kilogramos de oro. Pregunta si quiere iniciar pero el prota pide que espere, le dice que antes quiere comprar algunas cosas. Revisando la tienda encuentra un artículo llamado patito espía, este le permite invocar un pequeño animal con el cual puede compartir su visión y tal efecto durará 5 minutos. La sistema indica que se le descontarán 2.000 kilogramos a lo que el prota indica que esto es un robo. Cambiando de tema pregunta si puede actualizarse, Xiaoma menciona que necesita 300.000 kilogramos de oro, el prota lo piensa y decide mejorarla. Lo felicitan por desbloquear el 6º nivel e informan que le darán 2 nuevas habilidades y una mejora. La primera es mejorar su habilidad cazar por oro, la segunda es una habilidad pasiva de orden elemental la cual le aumenta el daño en un 50% con ataques de elemento natural. La tercera es aumentar la experiencia obtenida al matar a un caminante. El prota le dice que está conforme y la sistema contesta que mientras más mejore el sistema obtendrá mejores recompensas. El prota pensando en la pasiva orden elemental se da cuenta de que no tiene ninguna habilidad con ese elemento. Indica que debe conseguir pero el sistema pregunta si quiere iniciar con la lotería. El prota le dice que esa habilidad es una trampa para gastar su dinero pero aún así decide iniciar con los sorteos. Jala la palanca y vemos que empieza a girar, al no ganar nada empieza a decaer y furioso empieza a realizar más sorteos.
Vemos que no le toca nada bueno y al final consigue 2 libros de habilidades. El prota indica que al fin consiguió algo. Vemos que una de las habilidades es puño de bestia con llamas. La segunda es una habilidad llamada ira. El prota pide iniciar con el aprendizaje. Una vez inicia pregunta si en la actualización de la tienda hay libros de experiencia. Xiaoma pregunta si quiere comprarlos y mostrando la tienda menciona que tiene esos nuevos artículos. El prota indica que está interesado en la piedra luminosa. La sistema menciona que cuanto más suba de nivel tendrá mejores accesorios en la tienda. El prota le dice que por desgracia no tiene suficiente dinero por lo que solo comprará el paquete de experiencia. Después de actualizar sus habilidades indica que usará el accesorio de espía. Empieza a actualizarlas y poco después termina, abre los ojos y menciona que empezará a moverse. Lanza los patos para ver si logran ayudarlo a encontrar a su compañero. En otra parte vemos al director el cual encuentra una casa, se pregunta por qué hay una en medio del bosque y comenta que seguramente es una trampa. En eso abren la puerta y el director pregunta quién es, una mujer pregunta quién anda ahí, observando al muchacho pregunta si acaso está perdido. El otro contesta que solo está paseando y pensando se pregunta cómo es que una persona puede actuar normalmente en este mundo apocalíptico. La señora pregunta si se irá y comenta que si quiere puede quedarse a pasar la noche. El presidente indica que no será necesario pero en eso la mujer menciona que se siente sola. Al rato la vemos muy cerca y el director se pregunta cómo es que se acercó tanto. La mujer con una cara escalofriante pide que se quede para acompañarla, el director pide que se aleje mientras la mujer pide que no tenga miedo. En eso vemos que se empiezan a desprender polillas y el rostro de la mujer cambia drásticamente, empieza a descomponerse y el director pide que se aleje. La señora pregunta si acaso la odia y con una risa macabra indica que lo maldecirá. El director se asusta y rápidamente se echa a correr. La señora le empieza a perseguir a lo que el director observando atrás indica que no debe de acercarse. Vemos que la mujer rápidamente se acerca y con una cara sombría pide que no se vaya. El otro grita por ayuda y logra ingresar en una cabaña, cierra la puerta y empieza a jadear de cansancio. Observando indica que al parecer no hay nadie y poco después pregunta si se habrá ido, se acerca a la puerta y observa por un orificio, después de revisar indica que no hay nadie pero en eso escucha un ruido. La voz de una joven mujer quien pregunta si está dentro, el director se pregunta si acaso es un ser humano pero rápidamente cambia indicando que no es posible. Vuelve a observar por el orificio y ve a una joven mujer la cual indica que le trajo un frasco. El director se siente extraño ya que siente que conoce a la mujer de alguna parte, en eso siente una presencia y dándose la vuelta pregunta qué fue eso. Trata de calmarse y cuando vuelve a observar al exterior se pregunta a dónde fue la joven. Luego de un rato decide pasar la noche en ese lugar y mientras camina patea una vasija, se pregunta qué es esto pero en eso aparece una mujer de aspecto aterrador indicando que es para guardar sus cenizas. El director se asusta y la mujer pide que no tenga miedo, el director observa sus pies y nota que está flotando. Rápidamente indica que es un fantasma y vemos que la mujer se acerca indicando que jugarán como lo solían hacer antes. Mientras retrocede choca con una mesa y tras darse la vuelta nota una foto con su imagen, la observa detenidamente y se pregunta cómo es posible. La mujer fantasma le toma de la cabeza e indica que empezarán el juego del corazón, vemos que ésta empieza a entrar en trance y revive recuerdos pasados con la mujer. Vemos que abre los ojos y se pregunta en dónde está. En eso ve una silueta y tras mirar más detenidamente pregunta si acaso es la hermana Yu. Mientras ésta se va el director corre tras ella pidiendo que se detenga, en eso aparece una mano la cual lo detiene. Aparecen varias mujeres con el aspecto de la hermana, mientras algo raro le pasa a la fantasma indica que lo ha salvado por lo que pide que se quede con ella. Vemos que está delirando y talante de él se encuentra el rey cadáver el cual menciona que tiene mucha resistencia, lanza una de sus polillas y menciona que lo torturará. La polilla se posiciona en su nuca e inmediatamente empieza a parasitarlo, poco después lo vemos en un puente y a su frente está una chica. El director pregunta si en serio está muerto y vemos que la mujer extiende su mano, el director la observa y la chica menciona que tiene mucho que contarle. En la realidad llega la doctora Liang la cual pregunta por qué se toma tantas molestias. El rey cadáver le dice que ese sujeto mató a su hermana pero la reina araña pregunta si acaso no fue él quien la mató. El rey cadáver furioso indica que si él lo dice tiene que ser la verdad. Mientras empieza a hablar una infinidad de estupideces indica que tendrá su venganza, la reina araña le dice que no le interesa sus asuntos familiares ya que solo vino para ver cómo está su paciente número 1. Pregunta cómo se siente ser transformado a un rey cadáver. El otro enérgico indica que se siente genial. Vemos que empieza a reír pero la doctora Liang pide que no sea impaciente indicando que Wang Bin muy pronto llegará. El otro pregunta quién es ese sujeto y la doctora menciona que es un tipo capaz de matar a un rey caminante por lo que debe tener cuidado.
El otro se echa a reír indicando que ya se deshizo de sus compañeros. La doctora pregunta dónde se encuentra Wang Bin, pero el caminante le dice que ya peleó con él y está seguro de que puede derrotarlo. La reina maldice ya que el sujeto no es confiable. Se retira indicando que están en el momento más crítico por lo que debe prepararse si algo llegara a salir mal. Dice que se irá y el otro indica que se ocupará de Wang Bin. En otra parte vemos al prota maldiciendo ya que gastó muchos patos espías y no pudo encontrar nada. Menciona que solo le quedan 3, mientras camina nota algo y observa un grupo de polillas. Menciona que debe estar cerca y pensando se pregunta si debería dejar el pato espía. Saca su mochila y toma un frasco para volverse invisible, toma al pato y vemos que sonríe ya que ideó un plan. Volviendo con el director, la chica le sonríe y al siguiente segundo esta se vuelve una niña. Lo toma de los hombros y comenta que si no hace ejercicio no podrá abrazar a su esposa. El director no comprende y poco después los vemos de jóvenes. El chico pregunta si no se irá a casa y la otra contesta que no volverá. Indica que su hermano y su padre ingresaron al hospital. En otra escena vemos al rey cadáver el cual insulta a la chica y comenta que al fin se deshizo de ese viejo. Vemos a la chica llorando la muerte de su padre y el rey cadáver dirigiéndose al director le dice que es su culpa por haber engañado a su hermana. El director se enfurece pero vemos que el otro saca un arma y le dispara a su hermana, riendo como un maniático indica que ambos se irán al infierno. El presidente llora la muerte de la chica mientras el otro le indica que todo es su culpa. Habla varias estupideces pero en eso la mujer habla y pregunta si lo que dijo su hermano es verdad. El presidente no comprende y la mujer comenta que fue asesinado por él, levanta sus manos y pide que le devuelva la vida. En eso el prota pide que despierte indicando que las papas fritas están a mitad de precio. En eso el director abre los ojos y mira al rey cadáver, pregunta cómo es esto posible, observa un pato pero en eso aparece el prota el cual se abalanza sobre él, el otro lo nota y bloquea su patada. El prota salta y acercándose al compañero pregunta si está bien, el otro está atontado y el prota pregunta qué le pasa, en eso nota las polillas. Menciona que usará su fuerza interna y poco después vemos que el otro empieza a vomitar, las polillas salen de su cuerpo y el prota usa su palma explosiva para destruirlos. Al rato el rey cadáver enfadado pregunta por qué le causa tantos problemas, el prota pregunta qué le hizo a sus esposas y el otro actuando pregunta de qué habla. Ya que no tiene mucha memoria y no suele recordar a la gente que se ha comido, el prota pide que deje de fingir ya que desde un principio lo ha estado apuntando y seguramente sabe todo acerca de él. El otro menciona que es aburrido y pide que solo debería arremeter contra él con toda su ira para así al final poder matarlo. Sacando sus polillas menciona que le dará un regalo. Vemos que empieza a formar uno de sus esbirros comentando que no es digno de luchar contra él. El prota lo observa pero en eso vemos que lo toman del cuello y el prota pide al amigo que se controle. Vemos que el otro está enfurecido y el prota menciona que no tiene caso. El rey caminante se echa a reír indicando que observará cómo se matan. En eso el prota lo noquea y comenta que debe dormir. El rey cadáver menciona que es aburrido y ordena a sus esbirros que ataquen. El prota lanza su mochila mencionando que practicará con esos insectos. Prepara su puño y activa su nueva habilidad puño de bestia fantasma. Una vez impacta el rey cadáver indica que es imposible ya que no derribó a sus esbirros de un solo movimiento. El prota menciona que la habilidad es compatible con su forma de rey cadáver, menciona que el puño de bestia fantasma es muy útil y si lo combina bien no le tendrá miedo a ningún rey cadáver. El rey cadáver menciona que al parecer sus juguetes no le hacen efecto, el prota lo provoca y vemos que logra molestar al rey cadáver, manda una fuerza y el prota comenta que al parecer peleará en serio. Tras una luz vemos que el otro tomó su forma de rey cadáver y comenta que es la primera vez que lo hacen tomar esta forma. El prota pregunta por qué habla como un estúpido. Observando a su compañero indica que deben ir a otro lugar ya que podría salir afectado. Vemos que empieza a transformarse y una vez toma su forma de rey cadáver el otro pregunta que al parecer es igual a él. El prota le dice que no es como él y rápidamente se acerca. El otro trata de decir algo pero el prota activa una habilidad lo cual sorprende al caminante. Vemos que se teletransportan y aparecen en otro lugar. El rey cadáver pregunta si acaso fue un movimiento espacial. Vemos que el prota no le hace caso y rápidamente activa su palma explosiva, lo manda a volar y el prota sin perder tiempo arremete contra él. Se dispone a lanzar otro ataque pero en eso el caminante enemigo chasquea los dedos haciendo aparecer un enjambre de bichos. Vemos que estos bloquean su ataque lo cual sorprende al prota. Al siguiente segundo tratan de inmovilizarlo pero el prota se libera y con una patada derrota a uno de los grandotes. Vemos que aún así lanza un ataque. El prota logra bloquearlo pero de repente el rey cadáver lo ataca por la espalda. El prota trata de contraatacar pero al ver menciona que es más fuerte de lo que pensaba. Vemos que junto a los esbirros lanzan un ataque combinado.
El prota canaliza su palma explosiva en una mano y la palma de bestia fantasmal en la otra, así logra repeler ambos ataques y con un grito amplifica su ataque. El rey cadáver sale expulsado y se pregunta cómo es que es tan fuerte. Observamos que el esbirro fue aniquilado y mientras se desvanece el rey cadáver comenta que lo subestimó. El prota cruzando los brazos pregunta si acaso tiene otros métodos. El rey cadáver indica que la diversión acaba de empezar. El prota observa la luna y se pregunta por qué empezó a parpadear. Un rey cadáver activa una habilidad y el prota pregunta a la sistema qué es esa cosa que parpadea. Vemos que no escucha una respuesta pero segundos después la sistema contesta que es polvo de fósforo. El prota no entiende y en eso vemos que el rey cadáver lanza un ataque, el prota lo esquiva y comenta que se siente extraño. Mientras el rey cadáver ataca el prota logra notar una silueta de su esposa, pronuncia su nombre y rápidamente se calma indicando que es imposible que sea ella. Preparando su puño menciona que lo acabará y de un ataque logra traspasarlo, el prota sube la mirada y vemos a la esposa, el prota no puede creerlo, se pregunta cómo es posible. Indica que es imposible ya que ella debería de estar en el campamento, observando la herida indica que puede sentir su temperatura. La esposa menciona que le duele el estómago pero el prota gritando pide que lo libere de este estado, al rato vemos que toma su forma original y posterior a eso saca su mano. Oliendo menciona que efectivamente tiene olor a sangre. Vemos que la esposa cae y el prota se queda aterrado, sacando un frijol pide que se lo coma pero vemos que la esposa no abre la boca. El prota pregunta si hay una manera de revivirla pero la sistema contesta que el revivir a una persona está fuera de sus posibilidades. El prota recuerda lo que dijo a Seski, ya que según él siempre cuando llegue al rango de rey supremo o superior podrá manejar la muerte, la sistema indica que es solo teoría. Lo reprende preguntando qué ha estado haciendo estos días, ya que solo se ha estado preocupando en sus mujeres y no ha pensado en recolectar oro. Pregunta si olvidó el propósito de venir a este mundo. Se despide indicando que está decepcionado de él por lo que entra en modo de espera. El prota pide que espere pero vemos que no escucha respuesta. En eso aparece el rey cadáver el cual pregunta si acaso está loco ya que empezó a matar a todos sus familiares. El prota pregunta del por qué aún sigue con vida, pregunta a qué se refiere con acabar con toda su familia. El rey cadáver indica que lo ha estado observando como los mataba y vemos que a su alrededor están todas sus esposas ya fallecidas. En otra parte vemos que el director despierta y se pregunta qué le pasó, en eso recibe una llamada y al contestar pregunta a Xiao Yu si ya está bien, recordando vemos que el director preguntó al prota si en serio podía curarla, el prota le dice que solo puede tratar a 2 personas por lo que primero curará a Xiao Yu y al tío Li. Después de eso indica que dejó un mensaje a su esposa para que vaya por su hijo Xiao Bin y lo traiga con ella. El director pregunta por qué a su hijo y el prota feliz contesta que en realidad tiene 3 hijos los cuales son bastantes especiales. Volviendo a la actualidad la esposa menciona que recogerá a su hijo y partirá en camino una vez estén listos. El director le dice que le mandará la ubicación, levantándose pide al prota que aguante. Volviendo con el prota lo vemos todo inmóvil y el rey cadáver indica que solo debe quedarse durmiendo, en un sueño vemos al prota cargando varios ataúdes. Mientras camina este murmura el nombre de sus esposas indicando que definitivamente las resucitará, vemos que no muy lejos aparece la sistema. El prota pregunta si no estaba desconectada y menciona que todas sus habilidades han desaparecido. Le dice que deben cazar caminantes para ganar mucho oro y actualizar el sistema. Xiao Ma sonriendo indica que no debe esforzarse tanto ya que hay una manera más sencilla. El prota pregunta cuál es. Xiao Ma pregunta si aún recuerda lo que pasará una vez que llegue al nivel 8 y la elección que debe de tomar. El prota lo recuerda y la sistema menciona que siente lástima por él por lo que cambiará las condiciones. Indica que le dará 2 millones en hora pero a cambio tendrá que quedarse en el mundo apocalíptico para siempre. Menciona que así podrá resucitar a sus esposas. El prota piensa en esto mientras la sistema lo incita a elegir que se quede para siempre. El prota avanza y cuando está a punto de tomar la mano de la sistema aparece la verdadera Xiao Ma la cual lo detiene, vemos que tanto el prota como la sistema farsante abren los ojos. Xiao Ma entre lágrimas menciona que una vez acepte nunca podrá volver, mientras habla en la realidad vemos que el prota logra mover los dedos, el rey caminante observa esto y mirándolo indica que es imposible. Se pregunta cómo es que aún se siga resistiendo. Se calma indicando que solo debe ser un regreso temporal. En otra parte vemos al director el cual indica que ya se hizo 6 pruebas y todas dieron negativo. Se pregunta si fue Wang Bin quien lo ayudó a eliminar el virus. Pensando en las alucinaciones comenta que ese rey cadáver es un tipo malo el cual no dudó en matar a su padre y hermana. Dirigiéndose a él mismo menciona que sigue siendo un inútil tal y como lo era en la escuela secundaria. En eso vemos que aparece un helicóptero. El director observa en esa dirección y comenta que al parecer ya llegaron. Al rato vemos que la esposa del prota junto al tío salen corriendo.
Una vez se acerca pregunta si está bien y el otro viéndola comenta que al parecer ya está bien. Xiao Yu indica que fue gracias a él, ya que una vez se infectaron hizo todo lo posible para cuidarlas. El director les pide que presten atención e indica que están siendo observados por un rey caminante. En los alrededores vemos varias polillas. El rey caminante observaba esto y pensando comenta que al parecer vinieron más ratas. La esposa acaricia a Xiao Bin indicando que no será ningún problema para su hijo. El director no entiende pero vemos que el niño en silencio centra su mirada y observa a las polillas. Les da una orden y vemos que se marchan. El director sorprendido pregunta qué fue lo que hizo y el pequeño sonriendo indica que se sometieron a él y que actualmente están yendo a buscar a su padre. El director pregunta cómo lo hizo mientras que en otra parte el rey cadáver se sorprende al ver que perdió la conexión y se pregunta qué rayos está pasando. Volviendo con el niño le dice a la madre que su padre se encuentra en esa dirección. Vemos que el director sigue sorprendido y preguntándose cómo pudo hacerlo. Se pregunta si es tan capaz porque su padre no lo trajo desde un principio. Xiao Yu indica que seguramente no lo pudo encontrar ya que estaba entrenando con sus hermanos menores. El director sonriendo indica que no esperaba de que Wang Bin tuviera hijos tan capaces. Vemos que la familia del prota indica que deberían de ir en su búsqueda. Volviendo con el prota sigue en la ilusión y pregunta por qué hay dos Xiaomas. La original trata de convencerlo de que está en una ilusión. El prota menciona que es imposible ya que pudo sentir la calidez y el dolor. La otra Xiaoma indica que tiene razón, menciona que la que apareció es una impostora a la cual quiere darle falsas ilusiones. La verdadera sistema ordena que se calle pero vemos que la otra la inmoviliza. Mientras es enredada la verdadera Xiaoma trata de decirle algo al prota pero rápidamente es desaparecida. Una vez desaparece la sistema sonríe indicando que al fin se deshizo de esa intrusa. En eso se da cuenta de algo y vemos que un niño abrazaba la pierna del prota. El niño pide que despierte y el prota observándolo pregunta si acaso es su hijo. El niño le sonríe y fuera de la ilusión vemos al prota envolviéndose en llamas. El caminante pregunta qué pasa ya que está perdiendo el control de la ilusión. En eso vemos al niño acercarse a él y el caminante pregunta si acaso él es el responsable. En ello aparece la esposa la cual llama a su amado. El niño usa una habilidad con el cual pone un escudo alrededor de los tres amigos. La madre pregunta qué pasa y el niño indica que hay algo peligroso alrededor. El caminante menciona que bloqueó su polvo esparcido en el aire, se pregunta de dónde vino ese mocoso. La esposa grita pidiendo que le devuelva a su amado pero el caminante indica que no tiene tiempo para ella, por lo que él chasqueando los dedos convoca a dos personas las cuales eran las otras dos esposas del prota. Xiao Yu se sorprende y pregunta cómo es esto posible. Dirigiéndose al tío le pidió que cuidara de su hijo. Vemos que suelta su mochila y rápidamente arremete contra sus dos amigas. Dentro de la ilusión el niño pide a su padre que despierte indicando que su madre la está esperando. El prota pregunta si acaso Xiao Yu aún sigue viva. El niño le dice que sí y comenta que está atrapado en una ilusión. La sistema tratando de confundirlo le dice que el niño es una ilusión. En eso vemos que toman la mano del prota indicando que su madre la está esperando. Al ver que Wang Bin no se movía la sistema le dijo que debe de aceptar la segunda opción que le dio para obtener mucho oro y así ganar más poder. El prota pregunta qué pasará con sus familiares en el mundo original. El sistema no comprende lo que trata de decir y el prota pregunta qué pasará con sus padres y su amada Sitian. Fuera de la ilusión vemos que el prota intensifica sus llamas a lo que el caminante menciona que a este paso logrará despertar. Dentro de la ilusión la sistema trata de seguir convenciéndolo pero vemos que tanto las cuerdas como el ataúd se van desvaneciendo. El prota logra despertar y comenta que su hijo tiene razón, gritando indica que están usando su mayor temor ya que teme que toda su familia muera ante sus ojos. La sistema aprieta los dientes ya que faltaba poco. El prota le agradece ya que pudo hacerle dar cuenta cuál era su debilidad. Pensando menciona que desde pequeño siempre quiso defender la justicia pero todos se reían de sus sueños. A medida que iba creciendo se dio cuenta de que eso se podría volverse realidad. Apretando el puño piensa en sus esposas, la novia del otro mundo y sus padres, observando a Xiao Bin piensa en sus hijos y comenta que por ello hará todo lo posible incluso si tiene que luchar contra todo el mundo. Ya en la realidad vemos al prota envuelto en llamas y el rey cadáver indica que logró liberarse de la ilusión. El prota le señala el dedo indicando que ya está de vuelta. El caminante se pregunta cómo es posible mientras que el tío y el director se alegran de que haya vuelto. Vemos a la esposa la cual estaba lesionada por haber luchado contra sus dos hermanas y comenta que es una alegría volver a verlo. Vemos que el sistema también estaba llorando ya que no podía comunicarse con él. El prota indica que no habría podido despertar por sus propios medios. Observa a su hijo y le agradece por la ayuda. El niño cruza los brazos y empieza a sonreír. En eso el prota nota algo y vemos que las dos esposas tratan de atacar al niño.
El caminante menciona que primero se encargará de ese mocoso mientras vemos que la esposa está toda alarmada. Tras una explosión y el impacto que causaron las esposas vemos que el prota logró salvar a su hijo, pide que se quede en este lugar mientras él se encargará de sus otras madres. Observándolas indica que nunca se imaginó que tendría que pelear contra ellas. La segunda esposa se acerca a él y lanza un ataque, el prota la esquiva y comenta que ya no se dejará engañar. Vemos que la esposa usa una de sus habilidades pero al siguiente segundo el prota lanza un puñetazo el cual lo detiene frente a su rostro, posterior a eso le da un golpe en la cabeza con el cual la hace gritar. Al siguiente instante aparece la cuarta esposa la cual lanza un ataque, el prota la esquiva y utilizando su habilidad de velocidad se pone detrás de ella. Con un golpe en la nuca indica que debe de dormir, vemos que ambas esposas están inconscientes y mirando hacia arriba indica que será su turno, el caminante riendo le dice que no esperaba que fuera capaz de despertar de su sueño. El prota muy despreocupado le dice que solo es un insecto que sabía utilizar ese tipo de artimaña sabiendo que no puede enfrentarlo cara a cara. El caminante se enfada y al siguiente segundo activa su habilidad de sombra mística. El prota sonríe y le dice que esa habilidad será inútil contra él. El caminante observa que Wang Bin está rodeado de llamas y comenta que si es así utilizará otra habilidad para atacar en área. Levanta la mano y ordena a sus esbirros que se levanten. Volviendo con la esposa esta pregunta al director si su hermana se pondrá bien, el otro contesta que sí y recordando algo pregunta si trajeron las muestras del laboratorio. El tío indica que trajo todo pero en eso vemos que la esposa siente un dolor y se pregunta qué está pasando. El director pide que observe hacia arriba y vemos que el cielo estaba invadido de polillas. La esposa pregunta qué diablos es esto y el director comenta que según los datos de la pulsera todos son esbirros de ese rey cadáver. El otro riendo pregunta al prota si podrá manejar la situación pero el prota comenta que estaba esperando este momento. El caminante molesto ordena que ataquen, pero el prota menciona que su arrogancia lo llevará al fracaso. Vemos que activa una habilidad el cual forma una enorme ave de fuego para posterior iniciar con su ataque. El rey cadáver le dice que no podrá hacerle nada pero antes de terminar nota que Wang Bin ya estaba frente a él, este se asombra y al segundo siguiente vemos una gran explosión. Notamos que la familia logró salvarse gracias al escudo de Xiao Bin, poco después empieza a despejarse y el caminante indica que ese ataque logró herirlo de gravedad. El prota menciona que gastó una parte de sus puntos de ira. El caminante menciona que no quiere morir, indica que no quiere volver a ser el perdedor de antes, en eso el prota se le acerca y pregunta si acaso tiene miedo, el rey cadáver levanta la mano para posterior clavarle su pecho. El prota sorprendido pregunta si acaso quiere suicidarse pero el otro menciona que no puede morir en este lugar. A continuación vemos que esparce una gran cantidad de sangre la cual empieza a envolverlo, el prota pregunta qué demonios está tratando de hacer mientras en la superficie la esposa pregunta qué es esa esfera. El director revisa su brazalete y menciona que los niveles de energía están en aumento, mirando hacia arriba se pregunta qué está tratando de hacer ese rey cadáver. Al rato vemos que la bola roja se desvanece y aparece un enorme insecto. El prota pregunta qué es eso y notamos que los amigos de la superficie también lo observaban. El tío asustado pregunta qué está pasando mientras vemos que la esposa contesta que tampoco lo sabe. El director observa, comenta que claramente era un humano y se pregunta cómo es que pudo transformarse en esa cosa. El prota menciona que esa debe ser su verdadera apariencia, el rey cadáver menciona que lo hará pagar y rápidamente lanza uno de sus látigos. Este impacta y vemos que el prota logra esquivarlo, comenta que a pesar de ser grande es muy rápido, vemos que el monstruo lanza varios ataques y el prota esquiva todo eso. Con un salto se dispone a escalar los tentáculos y mientras se acerca el caminante pregunta si acaso quería enfrentarlo. El prota le dice que no importa su forma lo matará, vemos que el gigante monstruo empieza a volar lo cual hace perder el balance del prota, mientras cae este utiliza una de sus habilidades, expulsando llamas de sus palmas. Los usa como propulsor y una vez cerca comenta que no es el único que puede volverse grande, saca uno de sus ítems y lo activa para transformarse en un gigante. Después de eso rápidamente le da un puñetazo con el cual logra derribarlo, el prota cae y poniéndose en guardia comenta que ya pasó un tiempo desde que utilizó ese ítem. Rápidamente ataca indicando que no tiene mucho oro ya que la habilidad consume una gran cantidad. El director observa esto y pregunta qué es esto ya que nunca había visto a un enorme gigante de luz. Volviendo con el prota vemos que este lanza un golpe pero sin estar satisfecho lanza varios golpes consecutivos mandándolo a volar. Este no quiere perder el tiempo y rápidamente arremete contra el monstruo. En eso vemos que atrapan su pierna lo cual desconcierta al prota.
Una vez lo derriban, el monstruo se dispone a volar elevando al prota. Este indica que es malo y pensando se pregunta si su enorme cuerpo de luz podrá utilizar sus habilidades dignas. Vemos que va envolviéndose en llamas, lo cual hace gritar al rey cadáver. Este inconscientemente libera al prota y mientras cae vemos que el tiempo de su ítem se terminó, por lo que vuelve a su anterior forma. El prota no se rinde y utiliza el siguiente ítem y recobra su forma de gigante de luz. Realiza unas poses mamalonas como si se tratara de un ranger para posterior lanzar un ataque con el cual logra quemar las alas del monstruo. El tío grita alentando al prota, pero este comenta que su ataque se desvió por lo que no pudo matarlo. Vemos que el monstruo cae malherido y volviendo con las esposas. Mia empieza a despertar y Xiao Yu corriendo la abraza indicando que al fin ha despertado. Mia nota que Xiao Bin y el tío Li también están presentes. El pequeño la llama mamá mientras que el tío indica que al final despertado. La segunda esposa nota algo y pregunta por qué Wang Bin está en esa forma. Observa al costado y nota a su amiga. Pregunta qué pasó y la primera esposa pregunta si acaso olvidó todo. Mia empieza a tener recuerdos y vemos que cuando buscaban a la jefa Sao se toparon con un hombre extraño el cual les bloqueó el camino. Xiao Yu pregunta qué es esto mientras que la segunda esposa abre los ojos y notó una gran cantidad de bichos. El vampiro les pidió que escapen y consigan ayuda indicando que les ganará tiempo. La esposa abre los ojos y comenta que el vampiro Yuan se quedó para que puedan escapar. Pide a Xiao Yu que la ayuden a rescatarlo, pero en eso se confunde y empieza a tomarse de la cabeza. Xiao Yu le dice que fueron infectados por un virus esparcido por ese caminante. El tío le dice que cayeron en una ilusión, a lo cual la esposa Mia queda confundida. Xiao Yu saca un artículo indicando que el director del Instituto de Investigación logró desarrollar un antídoto. El tío presenta al director indicando que es un hombre de confianza del comandante Lon. Este le dice a la oficial Mia que deben de retirarse, pero la otra pregunta qué pasará con el vampiro Yuan. Xiao Yu pide que no se preocupe e indica que una vez se encarguen de ese monstruo irán a buscarlo. Mia le dice que tiene razón y volviendo con el prota vemos que le da un golpe. Aprieta los puños y lanza otro golpe mortal con el cual logra herirlo de gravedad. El prota empezaba a respirar con dificultad. Sonriendo menciona que está acabado, pero el monstruo furioso indica que lo matará. El prota se calma y empieza a cubrir su cuerpo con llamas, vuelve a realizar sus poses mamalonas y lanza su poderoso ataque. Vemos que impactan en el rey cadáver y posterior se empieza a consumir en las llamas. La familia se alegró al ver esto mientras vemos al prota respirando calmadamente. Su cuerpo empieza a desaparecer y posterior a eso su forma de rey cadáver también desaparece. En forma humana cae al piso y comenta que la noche fue muy larga. Vemos que la esposa grita su nombre y el prota rápidamente se da la vuelta para observarla. Poco después la esposa Momo abre los ojos y vemos que todos la reciben con una sonrisa. Momo se levanta con un fuerte dolor de cabeza y el prota le empieza a contar todo lo que sucedió. La chica al escuchar el nombre del caminante empieza a recordar y rápidamente comenta que deben de salvar al vampiro Yuan. El prota le dice que ya escuchó la historia por lo que irán a salvarlo. El prota pensando pregunta por qué no ha recibido el mensaje de eliminación de Rey Cadáver. Xiaoma menciona que al parecer aún está vivo. El prota observa la distancia y la primera esposa pregunta qué pasa. Wang Bin les dice que ese caminante no ha muerto, por lo que este irá a encargarse de él antes de rescatar al vampiro Yuan. Pide que se queden, pero en eso el director le dice que irá con él. Las esposas comentan que también quieren ir. El prota les dice que puede haber otro caminante y aparte de eso ya no le queda mucha energía. La primera esposa pregunta si acaso está insinuando de que serán una carga, pero el prota levanta la mano y menciona que no trataba de decir eso. El director Naya indica que Wang Bin tiene razón y comenta que él quiere ir ya que debe tomar muestras. La esposa se resigna y pide que al menos lleven a Xiao Bin ya que podría ayudarlos. El prota le dice que volverán en un instante y en otra parte vemos al rey cadáver malherido. Ya en su forma humana se pregunta cómo es que Wang Bin se hizo tan fuerte en un instante, pregunta si acaso también participó del experimento. Furioso indica que le han ocultado información. En eso aparece una mujer la cual se empieza a burlar de él, preguntando si no había dicho que sería fácil de encargarse. El otro pregunta qué hace ahí llamándola Meng Liang o en todo caso número 8. La otra sonríe y pregunta qué pasa, pregunta si acaso no puede ver al número 9. El rey cadáver, el cual era el número 9, pregunta a qué vino y la mujer contesta que lo enviaron para ver si aún estaba vivo. Le dice que con su actitud arrogante debería de haber muerto hace mucho tiempo. El número 9 pide que espere indicando que una vez sane sus heridas definitivamente lo matará. La otra le dice que no lo cree y el otro pregunta del por qué. La mujer menciona que se están acercando y seguramente vienen para matarlo. El otro indica que al parecer sabe que no lo mató. Se dirige a la mujer y pide que lo ayude a detenerlo mientras éste se cura. Vemos que la otra desapareció e indica que sus asuntos no son su problema. El rey cadáver se molesta y no muy lejos vemos al prota.
Pregunta al director si conoce a ese caminante, el otro le dice que sí, comenta que anteriormente la hermana de ese caminante era su amiga, el prota se burla y pregunta si acaso le gustaba. El director Naye no lo niega y el prota pregunta en dónde está. Pregunta si la tiene oculta en la base, pero el amigo menciona que está muerta, le dice que fue asesinada por su hermano, el prota se sorprende al escuchar esto y el amigo comenta que ese sujeto también mató a su padre. Comenta que es una larga historia y cuenta que antes del apocalipsis vivía en una gran crisis, menciona que en ese entonces se encontró con el que sería su padre, cuenta que éste lo admiraba ya que era una persona muy noble y recta. El prota pregunta qué pasó después y el amigo menciona que Tambuya ahora es el rey cadáver, era lo contrario de él, ya que siempre buscaba problemas y se metía con drogas. Después de que lo descubrieran lo expulsaron y después del apocalipsis este encontró un lote de armas, tiempo después los encontró, mató a su padre y hermana frente a él. Cuenta que logró escapar y después de eso fue encontrado por el comandante Lon, menciona que trabajó y logró convertirse en el director del Instituto de Investigación. El prota menciona que si es así seguramente es capaz de enfrentarse a los investigadores de la compañía. Naye le dice que quiere encontrar justicia para su padre y hermana. Mientras el prota habla vemos que se encuentran con el caminante, vemos que este se sorprende y el prota silbando indica que la suerte está de su lado. El caminante lanza un ataque preguntando cómo es que lo encontraron, vemos que el prota rápidamente quema a los insectos y comenta que es muy débil, pregunta si así se hace llamar Rey Zombie. El caminante corre hacia él pero el prota de un movimiento se acerca y con un puñetazo logra derribarlo y mandarlo al piso, le dice que ese golpe es por sus esposas. Vemos que lo levanta y dando otro golpe indica que es por su amigo Naye, al final le da otro golpe por causarle problemas y vemos que el rostro del tipo estaba todo hinchado. El prota pregunta si tiene algunas últimas palabras pero vemos que el otro se echa a reír mientras se hincha indica que se lo llevará con él. Xiaobin activa una habilidad la cual cubre al caminante. Este se pregunta cómo es posible esto y el prota pregunta si no tiene más trucos, el otro se echa a reír y el prota pregunta del por qué su risa. El caminante indica que nada de esto es su culpa y culpa a su destino. El prota le dice que de hecho todo es su culpa, a lo que el otro abre los ojos y maldice a los cielos ya que otros tienen todo al nacer, sin embargo él no tuvo nada desde un principio. Menciona que el anciano en su familia siempre lo regañaba preguntando cuándo tendría una buena vida, se pregunta por qué nació en una familia tan pobre. Naye pregunta si por eso fue que mató a su padre. El otro riendo indica que estaba harto de sus sermones, menciona que lo tenía harto y lo mató. Naye pregunta qué hay de su hermana. El otro indica que ésta lo descubrió y quería denunciarlo ante la policía, menciona que por eso la mató. El director Naye enfurece y trata de atacarlo pero es detenido por el prota. Pregunta por qué lo detiene y el prota menciona que solo es un desgraciado. Naye pregunta a qué se refiere y pregunta si no tienen que deshacerse de él. El caminante no entiende qué trata de decir. El prota indica que lo entiende en parte ya que sabe lo difícil que es estar en esa situación. El director trata de decir algo pero el prota lo detiene mencionando que se encargará de la situación. Naye pregunta qué hará y vemos que el prota extiende su mano al caminante indicando que al parecer se han malinterpretado. Mirando la sonrisa del prota el caminante pregunta si en serio puede entenderlo. Vemos que el aspecto del prota no cambia y decide estrecharle la mano, a continuación su mano empieza a desintegrarse y el prota maliciosamente menciona que nadie podrá entenderlo. El caminante pide que lo deje ir y mirando su cuerpo pregunta qué demonios está pasando. El prota le dice que en su condición actual no podrá resistir y se encargará de torturarlo lentamente. Mientras utilizaba la habilidad de vida o muerte el caminante pide que lo deje. Vemos que el prota solo se echaba a reír como un maniático mientras los gritos desgarradores del caminante empezaban a detenerse lentamente. El prota sonreía y tiempo después vemos que de su mano empezaba a caer sangre. Frente a él solo había una gran cantidad de sangre. Notamos que el director Naye estaba sin palabras. El prota se limpia el sudor indicando que al fin se deshizo de él. El director pregunta si acaso no estaba agotado. El prota le dice que sí estaba agotado y con una cara extraña indica que lo mató ya que lo hizo enfurecer. El director le dice al niño que su padre es genial. Cambiando de tema pregunta cómo encontrarán al vampiro. El prota se da cuenta de que no le preguntó sobre su ubicación y mirando a su hijo rápidamente se acerca y pregunta si puede ayudarlo a encontrar al tío Joan. El niño le dice que no quiere y además de eso no puede sentirlo ya que no tiene ninguna relación con él. El prota pide que haga un esfuerzo y el niño menciona que siente una presencia familiar. El prota pregunta qué sensación y el niño indica que es su madre. El prota escucha esto y sorprendiéndose pregunta si habla de la doctora Liang, pregunta si puede saber dónde está y el hijo muestra una dirección indicando que están al otro lado de la montaña.
El prota menciona que no está muy lejos y pensando indica que no puede llevar a su hijo ya que no sabe cuántos caminantes estarán en ese lugar. Se dirige al director Naye y pide que se lleve a su hijo con su esposa. Naye pregunta qué hará él y el prota menciona que investigará por su cuenta ya que podría ser peligroso. El director Naye le dice que entiende y mientras se marcha el prota se pregunta qué estará tramando esa mujer. Indica que su esposa Sao y el vampiro Joan deben de estar en ese lugar. En una cueva la caminante Meng menciona que al parecer ese desecho ha fallado. La reina araña menciona que no fue un desperdicio del todo ya que pudieron obtener valiosa información. La otra caminante observa al vampiro y pregunta qué deberían de hacer con él o simplemente deberían dejarlo en este lugar. Se lame los labios y pregunta si acaso debería de comérselo. La doctora la detiene indicando que tanto ella como el anterior caminante se sometieron muy tarde al experimento por lo que aún no tienen total control del poder de un caminante. La caminante Meng le dice que tiene razón y observando al vampiro pregunta por qué lo número como el número 10 ya que es bastante débil. La doctora le dice que eso pasó porque él es su primer experimento. La otra sonríe y comenta que aún así es muy débil. Cambiando de tema pregunta por qué no llamó a los demás números para que se encargaran de este asunto. La doctora le dice que el número 5 y 6 están ocupados buscando a una desaparecida. Comenta que los demás también tienen sus propias misiones, mirando hacia arriba indica que debe irse ya que la transformación de Sao Qiang está en una fase crítica. La otra pregunta dónde la encontró y la doctora contesta que es una de las esposas de Wang Bin. La otra se sorprende al escuchar esto y la doctora comenta que una vez se encuentre con su esposa será muy emocionante. Observando la enorme bola con forma de feto empieza a reír. No muy lejos vemos al prota corriendo. Menciona que lo deben estar esperando. Al rato vemos que logra salir del bosque y encuentra una cueva. Sorpresivamente nota una mujer en la entrada y pregunta quién es. La caminante Meng le dice que lo ha estado esperando. Vuelve a preguntar quién es y la otra contesta que es la mujer a la cual está buscando se encuentra dentro. El prota pregunta por qué debería de creerle. La otra menciona que logró matar a un rey cadáver y pregunta si acaso teme a una débil mujer como ella. El prota pregunta si acaso es su aliada. La otra hace un gesto con su dedo y pide que se acerque. El prota lo piensa y al rato vemos que se dispone a ingresar en la cueva. En eso notamos que la mujer se aparece en la parte trasera y empieza a acercarse lentamente. El prota se da cuenta y lanza un ataque pero una vez termina se da cuenta de que no hay nadie. La caminante pregunta por qué se dio la vuelta. El prota la observa y pensando se pregunta si acaso es una ilusión. Mientras camina indica que no lo es. Pero en eso vuelve a aparecer la mujer en la parte trasera y lanza un ataque. El prota activa su habilidad ígnea con la cual logra eliminarla. Una vez evaporada el prota indica que al parecer solo era un clon. La mujer indica que se está emocionando y el prota menciona que al parecer tendrá que encargarse del cuerpo principal. Vemos que rápidamente arremete contra la caminante y una vez la derrota menciona que solo es una clon de bajo nivel. Rápidamente se echa a correr esperando que pueda encontrar a su esposa. No muy lejos vemos un pequeño pájaro encima de la cabeza de la caminante. Esta abre los ojos y toma al pequeño pájaro. A continuación la aplasta y envuelta en sangre comenta que será más emocionante de lo que pensaba. El prota llega a un área y encuentra al vampiro Joan, trata de despertarlo y con algunos movimientos el otro logra despertar. Pregunta si es Wang Bin y el prota contesta que al parecer está bien. A continuación lo libera y mientras lo levanta pregunta si acaso llegó tarde. El vampiro le dice que se la llevó y argumenta indicando que al parecer logró transformarla. Wang Bin se sorprende y pregunta qué quiere decir. Observa el lugar donde posiblemente estaba su esposa. El vampiro menciona que se la debieron llevar a otra parte. El prota menciona que definitivamente la encontrará, pero pensando se pregunta por qué decidió seguir a la doctora Liang. Dirigiéndose al vampiro menciona que es hora de marcharse. Más tarde vemos el convoy de coches. La esposa se pregunta por qué están tardando tanto. Pregunta si acaso habrá sucedido algo y en eso es calmado por la cazadora Momo. Xiao Yu trata de decir algo pero la hermana le dice que Wang Bin se ha hecho aún más fuerte. Xiao Yu indica que aún así quiere ir a buscarlo pero en eso alguien sujeta su mano y el prota pregunta a dónde quiere ir. La esposa indica que al fin regresó y el prota menciona que deberían de marcharse, cierran la puerta y así el convoy de coches empieza a retirarse. Poco después la esposa escucha todo y se pregunta por qué su hermana hizo eso. El prota le dice que está cansado e indica que descansará. La esposa comenta que lo despertará una vez lleguen. Cerrando los ojos piensa y comenta que por el momento debe de pensar en mejorar su fuerza. Pregunta al sistema cuánto oro logró conseguir. Xiao Ma feliz le dice que se ganó la lotería. Indica que le mostrará el resultado y vemos que aparece un gran número. El prota sorprendido no puede creerlo y estirando las manos comenta que es genial.
Pregunta a la sistema cómo puede ser posible y la otra contesta que las polillas creadas por ese caminante tenían un gran nivel por lo que le dieron mucho oro. Babeando menciona que en esta ocasión el rey cadáver no le dio ninguna habilidad pero que con todo el oro ganado podrán actualizar el sistema. Espero que les haya gustado, trataré de mejorar en la traducción ya que la versión en español solo está hasta el capítulo 577 y toca realizar un trabajo de traducción. Recuerda darle like y suscribirte si no estás suscrito para poder apoyarme.